Puerta del Mar, en uno de nuestros nuevos hangouts, nuestras sesiones clínicas que hacemos para todos ustedes. En esta ocasión, pues, hacen 11 grados, hace ya solecito, ya está la primavera en las puertas y a mediodía, pues, seguro que nos tendremos que quitar la chaqueta. Hoy es 16 de marzo y la doctora Lidia Osorio García nos va a hablar de un tema muy interesante, como es la barrera cutánea, la absorción transdérmica de fármacos y la farmacocinética. Así que con ella les dejo y espero que lo disfruten. Buenos días a todos. Bueno, pues hoy hablaremos de esta sesión clínica que ya ha presentado Mario. Bueno, en primer lugar hablaremos de la estructura y organización del estrato córneo. Bueno, clásicamente se pensaba que el estrato córneo era una estructura homogénea y este es el modelo clásico que lo explicaba, pero más tarde se descubrió que esto no era así, que el estrato córneo es una estructura heterogénea que eso significa que está formado por los corneocitos, que son las células que forman esta capa de la epidermis, y embebidos en los corneocitos están los lípidos extracelulares. Entonces, este es el que denominamos modelo de ladrillos y morteros, que es el que se sigue. Bueno, los corneocitos vemos que interiormente está compuesto por filamentos de queratina, ahora veremos aquí parte por parte, y también está compuesto por filagrina en su mayor parte. También vemos corneodesmosomas, que son los desmosomas que unen los corneocitos del estrato córneo. Principalmente están compuestos por proteínas que son comunes también al resto de la epidermis, como la desmocolina 1 y desmogleína 1, y también vemos que está compuesto por otras proteínas que son más específicas de esta capa, como la corneodesmosina. Esta tiene mucha importancia, sobre todo en la descamación del epitelio. Bueno, también vemos que estos corneocitos están envueltos en una capa denominada envoltura celular cornificada, que es una capa compuesta por una estructura proteica y una capa lipídica. Sirve como una interfase entre el interior del corneocito, que sería más hidrófilo, y que sería lipofílica. Importantes de esta envoltura celular pues sería la loricrina. Bueno, y también luego tenemos el factor humectante natural, que es el encargado de que haya agua en el interior de los corneocitos, como vemos también en la imagen. Bueno, la bicapa lipídica. Bueno, esta bicapa lipídica es una matriz extracelular muy rica en lípidos. Se forma a partir de los cuerpos lamelares, que ahora explicaremos con más continuación. Estos son los constituyentes de la membrana plasmática, que a partir de la hidrólisis de ciertas enzimas se convierte en ácidos grasos libres, ceramidas y también colesterol. Y todo esto se fusiona para formar otros lípidos que forman esta bicapa lipídica. Bueno, también se ha postulado la existencia de poros acuosos, que explicaría muchos de los procesos por los que pueden entrar en el interior de las células ciertas sustancias más hidrófilas. Y bueno, decir que este estrato córneo tiene alrededor de unas 20 capas de células y que tiene una baja permeabilidad hídrica, por lo que ya hemos dicho, por la capa de lípidos. Bueno, esta matriz de lípidos está compuesta por ceramidas en la mitad de los casos. De los 7 tipos de ceramidas, pues el más frecuente son las acilceramidas o ceruno, colesterol aproximadamente en un 25% de la matriz, que mezcla diferentes especies de lípidos. Bueno, y ácidos grasos libres que tienen en menor cantidad, que son saturados de cadena muy larga. Estos 3 lípidos son fundamentales para mantener esta bicapa lipídica. Además deben estar en una composición acorde unos con otros, como lo hemos dicho, porque si no también esta funcionalidad de la barrera se rompe y por lo tanto se rompe su integridad. Bueno, la función de barrera, como ya hemos dicho, su principal cometido es tener una baja permeabilidad hídrica y también la protección. ¿Por cómo podemos tener esta baja permeabilidad? Pues con una vía extracelular tortuosa, como hemos visto en las diapositivas anteriores. La bicapa lipídica tiene que ir la sustancia que entre los corneocitos, por lo tanto, deben tener un camino tortuoso alrededor de esta vía extracelular.
Además tiene una disposición bilaminar, la bicapa lipídica, que da más hidrofobia. Y además, pues la composición molar crítica, 1,1 lípidos esenciales que hemos dicho, ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres. Bueno, como hemos comentado anteriormente, la existencia de poros podría explicar que permeabilizará cierto tipo de sustancias. Entonces, ante ciertos estímulos, pues estas lagunas que habría como forma habitual, que serían zonas de degradación de corneodesmosomas, que también sería por la hidrólisis de las mismas enzimas que formarían esta bicapa lipídica. Ante ciertos estímulos, pues estas lagunas se conectarían y formarían una especie de poro continuo que permitiría la permeabilización. Bueno, hablemos del metabolismo de los lípidos epidérmicos. Bueno, el cuerpo lamelar. El cuerpo lamelar se secreta en la interfase entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Lo que secreta este cuerpo lamelar son dos tipos de sustancias fundamentalmente. Son los lípidos que van a ser precursores de la bicapa lipídica y además enzimas hidrolíticas para la conversión de estos. En condiciones de secreción es lenta, pero es suficiente para mantener la barrera. Bueno, el calcio se postula como muy importante regulador de esta, ya que vemos que cuando se mantiene a concentraciones elevadas, pues restringe este mecanismo y lo mantiene a estos niveles bajos, pero suficientes para mantener la barrera. Cuando ocurre una ruptura de la barrera aguda por cualquier tipo de causa, se pierde calcio a través de esta ruptura y entonces pues se bajan las concentraciones de calcio y se acelera esta secreción para formar capa más rápidamente. Bueno, en cuanto al procesamiento extracelular, aquí vemos señalados, tiene principalmente precursores lipídicos y enzimas catabólicas, que son las que se secretan. Estos precursores lipídicos, a partir de estas enzimas, pues se convierten en los productos lipídicos que van a formar fundamentalmente esta bicapa lipídica, las ceramidas, los ácidos grasos libres y también el colesterol. Además, estas enzimas catabólicas participan en la degradación de los corneosomas y también otras especies no lipídicas extracelulares. Bueno, si nos fijamos con más detalle, vemos que se han postulado como mecanismos de muchas patologías también y como mecanismo también que podemos utilizar, posteriormente hablaremos, para que puedan pasar transdérmicamente fármacos. Por ejemplo, la esfingomielina, que por la enzima esfingomilinasa ácida se transforma en ceramidas de los tipos 2 y 5, pues se ha visto que su alteración en esta enzima pues no produciría este tipo de ceramidas y se produciría una alteración en la barrera, en la función de la barrera, en la concentración de los lípidos y por tanto en la función de la barrera. Aquí se ha visto que ocurre en la enfermedad de Tay-Sachs tipo A. Bueno, otro ejemplo, la glucosilceramida, que se convierte en ceramida a partir de la beta-glucocerebrosidasa. Bueno, pues se ha visto que cuando se usa algún inhibidor como el conduritol o incluso en algunos tipos de enfermedad de Gaucher, pues cuando esta está inhibida no se produce esta ceramida, con el consiguiente pérdida de función de la barrera. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que el colesterol sulfato se encuentra en concentraciones elevadas en una piel normal, pero, por ejemplo, cuando en los tipos de ictiosis recesiva ligada en X está su concentración aumentada hasta 10 veces. Esto puede influir pues en la barrera, ya que inhibe a la HMG-CoA reductasa, por lo tanto disminuiría la síntesis de colesterol, con la consiguiente, como ya hemos dicho en los casos anteriores, de pérdida de la barrera. Bueno, aquí tenemos las tres vías principales. Vamos a ver también un poco más hacia adelante. Bueno, y la acidificación, que sería el último paso. El estrato córneo tiene un pH ácido, más o menos alrededor de 5. No se conoce muy bien por qué se produce este pH ácido, pero hay unos posibles mecanismos que nos pueden orientar. Bueno, entonces se han postulado que las secreciones de las glándulas, tanto ecrinas como sebáceas, pueden producir este pH ácido. También tenemos que los procesos catabólicos, como la hidrólisis de los fosfolípidos por la fosfolipasa para formar ácidos grasos libres, o los antiportadores de protones que hay en la membrana de las células, incluso en algunas, las bombas de transporte activo, excretarían protones que serían causantes también del pH ácido. Y bueno, y se ha visto que la recuperación de la barrera está retrasada cuando ocurre un pH neutro, que es necesario este pH ácido. Bueno, en esta imagen pues se ilustra cómo el pH
del estrato granuloso en la interfase con el estrato córneo a 7,3 disminuye alrededor de 5 en el estrato córneo y como las enzimas como fosfolipasa, sulfatasa esteroidea, esfingomilinasa ácida, todas estas influyen para que este pH pueda volverse ácido. Bueno, en cuanto a la estrategia para aumentar la absorción transdérmica de fármaco. Bueno, para la absorción transdérmica de fármaco, los fármacos están muy limitados, ya que tienen que cumplir una serie de características para poder atravesar esta barrera y llegar al organismo. Tienen que ser fármacos lipofílicos, además de bajo peso molecular. La dosis total absorbida debe ser baja, por lo que si necesitamos dosis altas de ese medicamento, pues tampoco nos vale esta vía. Y por ahora son muy pocos los medicamentos que pueden absorberse por vía transdérmica, como la nitroglicerina, la clonidina, los esteroides sexuales, escopolamina y ácido nicotínico. Bueno, tiene una serie de ventajas teóricas, como son que el paciente al tener que ponerse un parche, pues aumenta su cumplimiento, aumenta también su eficacia, ya que la liberación es continua, picos de toxicidad que pueden presentar los bolos y la dosis total absorbida es menor. Se evita también el metabolismo de primer paso hepático y además se evita las alteraciones que puede tener a nivel gastrointestinal. La frecuencia de dosificación también se puede disminuir, evita también las inyecciones. Bueno, aquí vemos esta imagen pues que ilustra lo que sería la imagen que está ondulante, pues sería el fármaco dado por el nivel sistémico que tiene los picos relacionados con su aumento de dosis intravenosa, bueno, y los valles está más baja. Con una liberación transdérmica, pues no encontraríamos ni estos picos ni estas valles, sino la liberación sería continua y se podría mantener en todo el tiempo en la dosis eficaz. Bueno, ¿problema con esto de esta vía? Pues tiene que ser dependiente de un dispositivo o de un parche. Además, los fármacos pues se estudia todos in vitro, por lo que luego la aplicabilidad puede ser limitada en algunos de ellos. La dosis, como ya hemos visto, nos obliga a utilizar las bajas, tienen que ser lipofílicos y, claro, los péptidos en este caso estarían excluidos. Y como ya hemos dicho, los fármacos anteriores. Bueno, las técnicas para aumentar la absorción de estos fármacos que se han estudiado pueden ser físicas, químicas, bioquímicas. Entonces empezaremos hablando un poco de las físicas. La oclusión. La oclusión es una de las técnicas físicas más usadas para aumentar la absorción de los fármacos. Esta oclusión produce una hidratación y tumefacción de los corneocitos, con el consiguiente la distensión de los espacios lacunares que ya hemos dicho, su unión de unos con otros y la formación del poro continuo. Entonces el mecanismo de absorción del fármaco pues sería extracelular. La abrasión. Bien con cintas adhesivas o con pegamento de cianocrilato. Esta abrasión lo que hace es la pérdida de agua transepidermica, además elimina corneocitos y lípidos de las capas más superiores, por lo que el camino que tiene que atravesar el fármaco hasta llegar al interior es más corto. Además, la pérdida de agua pues también ayuda. Problemas, pues que abrasiones repetidas, que son las que se necesitan para este tipo de medicamentos, pues podrían producir inflamación con el consiguiente dolor y las hiperpigmentaciones postinflamatorias y además podría llegar a ocasionar degranulación de los mastocitos. Iontoforesis. La iontoforesis utiliza corrientes muy bajas de electricidad. Utilizaría la misma carga que la polaridad neta del fármaco, para que así formar este poro continuo que ya hemos dicho y que el fármaco pueda atravesar. Aparte del poro, pues también utilizaría otra vía que es a través de los anejos cutáneos. Electroporación, electropermeabilización. En vez de usar corrientes bajas, utiliza voltajes elevados con pulsos ultracortos, alrededor de 100 voltios. También utilizaría pues, el mecanismo extracelular de poro continuo y ocasionaría una disposición estructural distinta en la membrana. Bueno, los ultrasonidos, aparte del diagnóstico, pues también se han usado para el tratamiento, son muy seguros y sin efectos adversos a corto y a largo plazo. También ocasionaría alteraciones en la estructura de la membrana y a través de esta pues formaría también el poro continuo por el que puede atravesar el fármaco. Frecuencias bajas no nos valen, tendría que ser altas entre 10 y 20 MHz. Bueno, las ondas fotomecánicas de estrés serían pulsos de láser. Estos pulsos de láser
afectarían a una sustancia objeto que sería el poliestireno y debido a esta su ablación, pues la solución contenedora de dentro ya puede pasar la membrana. También es un mecanismo extracelular a través del poro continuo. Bueno, técnicas químicas. Utilizaríamos disolventes y detergentes. Disolventes como el etanol, metanol, cloroformo y acetona. Estos disolventes y los detergentes desorganizarían esta capa y así podría penetrar el fármaco. Además, los detergentes causan alteraciones en los coronocitos, con lo que este tipo de alteraciones pues, hacen también que el recorrido sea más corto. También se ha visto que surfantantes como el dodecil, sulfato sódico y algunos vehículos también hace que extraigan lípidos en la membrana, que el recorrido sea más corto y que se forme también el poro continuo. Bueno, y también se ha hablado mucho de los liposomas, que bueno, se supone que pasaría la membrana sobre todo a través. Bueno, enfoques metabólicos que podrían aumentar la absorción transdérmica de los fármacos. Bueno, para aumentar la absorción transdérmica debemos actuar con ese estrato córneo. ¿Cómo? Podemos actuar pues bien interviniendo en la síntesis de los lípidos, de esos lípidos que van a dar el estrato córneo, de la epidermis, perdón, más hacia la secreción del cuerpo laminar cuando los lípidos del estrato córneo, el procesamiento extracelular de esos lípidos y además podemos también interferir en el mantenimiento para el buen funcionamiento de esa doble capa. Bueno, entonces, sobre todo lo que queremos es alterar la proporción molar crítica de esos lípidos para poder alterar la barrera e interrumpir la doble capa. Bueno, mecanismos que pueden interferir en la síntesis de lípidos. Pues, por ejemplo, dando sustancias inhibidoras de la HMG-CoA reductasa. Bueno, esto es una enzima principal en la vía del colesterol. Si nosotros la inhibimos, pues no mantenemos colesterol, se rompe el equilibrio entre los tres lípidos y la barrera pues pierde su homeostasia. ¿Cómo podemos inhibir inhibir al inhibidor? Pues o bien aplicando mevalonato o con colesterol, por ejemplo. Bueno, otro mecanismo para interferir en la síntesis de lípidos, pues serían con inhibidores de la acetilcoenzima A, de la serina palmitoil transferasa o de la glucosilceramida sintetasa. Bueno, que actuarían sobre la vía de los ácidos grasos o sobre la vía de las ceramidas. De inhibir estas vías, pues pierde la homeostasis y la barrera. Bueno, entonces, esta imagen, pues con esta queremos ilustrar que estos fármacos servirían para aumentar el periodo ventana en el que el poro continuo está abierto, ya que con los medios físicos, una vez cesado el estímulo, pues el poro se vuelve a cerrar y con esto podemos mantenerlo más tiempo o si se usan solo, pues también podría abrir la ventana. Ensamblaje, secreción y procesamiento. Si interferimos en estas vías, pues también tener una alteración de la barrera y aumentar la absorción de los fármacos. Podemos utilizar brefeldina A, que bloquea el ensamblaje del cuerpo laminar, la monensina o cloroquina, que inhibe también la secreción de este cuerpo laminar, concentraciones elevadas de calcio y potasio también inhibe la secreción, inhibidores de glucocerebrosidasa, fingomielinasa, fosfolipasa, también hacen que haya un procesamiento del estrato córneo normal. Y con tampones de pH neutro, que también lo hemos nombrado anteriormente. Además, pues inactiva enzimas que necesitan un pH ácido. Bueno, otro mecanismo por alteración de la doble capa. Podemos usar análogos sintéticos de colesterol, ceramida y ácido graso libre, que recuerdo que eran los tres lípidos principales de la barrera, y que alteran su organización. Precursores de esto también podemos evitar que no se metabolizan de una manera eficaz y lo ocurriría pues una separación de fase al perder la homeostasia de estos tres lípidos. Concentraciones suprafisiológicas de lípidos, como sulfato colesterol, formaría una separación de fase. Enzimas hidrolíticas, asimismo, y alteración de la proporción lipídica. Estas serían las vías principales por las que actuarían. Están aquí resumidas en esta imagen que la hemos comentado anteriormente. Bueno, y ya por último hablar de farmacocinética y piel. Bueno, los parámetros que controlan la absorción transdérmica de fármacos siguen todos la ley de Fick, que dice que la proporción de la absorción de cualquier sustancia a través de una barrera es proporcional a la diferencia de concentración que hay a ambos lados de la misma. Bueno, entonces estas dos ecuaciones que podemos ver a la derecha son las que seguirían la aplicación tópica de fármacos. J correspondería a la absorción
Kp al coeficiente de permeabilidad, que es una proporción constante que relaciona el flujo y la concentración, como podemos ver en la ecuación de abajo. Coeficiente de difusión D, Km coeficiente de partición y L es la longitud de la vía, es decir, el grosor del estrato córneo. Bueno, y CV sería concentración del fármaco en el vehículo. Bueno, el papel del vehículo es muy importante, ya que del vehículo del fármaco, ya que su composición influye tanto en la velocidad como en la cantidad de absorción. Si potenciamos esto, aumentaremos la biodisponibilidad del fármaco. Por lo tanto, el fármaco tiene que estar bien solubilizado en este vehículo y además maximizar el movimiento del fármaco a partir de este vehículo hacia el estrato córneo. Un aumento de la absorción del fármaco, como ya hemos dicho, aumentaría la eficacia. Bueno, clásicamente en dermatología pues se ha dicho que los vehículos distintos, pomadas, cremas, lociones, pues tienen una mayor potencia de absorción, pues por ejemplo para las pomadas que para las lociones y las cremas, pero esto no es así. Por ejemplo, aquí vemos el grupo de los corticoides. En muchos sí que es verdad que las pomadas son mucho más potentes que, por ejemplo, las lociones, pero en otros no se cumple así, sí, es porque se formulan con vehículos distintos, con vehículos adecuados para que se pueda absorber de igual manera. Bueno, concentración del fármaco. Es muy importante que el fármaco esté soluble 100% en el vehículo o en la mayor cantidad posible. Ya que diferentes concentraciones de un mismo fármaco, si este fármaco no está soluble en todas las concentraciones, puede ser que tenga la misma potencia teniendo diferente concentración. Es decir, por ejemplo, gel y crema de tretinoína a diferentes concentraciones. En este caso, al aumentar la concentración, sí que aumenta la potencia. ¿Por qué? Porque el fármaco en ambas concentraciones es soluble. Sin embargo, por ejemplo, la hidrocortisona en 5% tiene la misma potencia. ¿Por qué? Porque al 2,5% el fármaco no es más soluble que al 1%. El coeficiente de partición. Bueno, los factores que mejoran este coeficiente podrían ser la hidratación de la piel, una piel ocluida o una hidratación de forma natural, bien con excipientes que alteran la estructura de barrera o que sean disolventes, bien con propilenglicol, que es bien conocido para que se añade los corticoides de alta potencia para aumentar su absorción, aunque también puede presentar ciertos efectos adversos como quemazón, prurito, y esto es bien conocido en el minoxidil, sobre todo al 5%, que lleva un 50% de propilenglicol, que puede causar alteraciones de este tipo y efectos adversos. El dimetilsulfóxido es un disolvente que también dilata la barrera y que crea pues este reservorio cutáneo que ya hemos comentado. Bueno, y por último hablar de las variaciones regionales, que dependiendo la piel de cada parte del cuerpo, pues se absorberá de una manera u otra. La piel del tronco, que no está ocluida, la de las uñas y la palmoplantar, tiene una baja permeabilidad porque tienen un estrato córneo grueso y además o no hay o hay pocas glándulas sebáceas. Por ejemplo, en cara y cuero cabelludo hay más glándulas sebáceas, por lo que habría más permeabilidad. Áreas intertriginosas, al estar más hidratadas, pues también serían más permeables. Y la piel genital, al tener un estrato córneo más fino, pues tendría también de igual manera mayor permeabilidad. Bueno, muchas gracias por su atención.